Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Es Gabriela Müller, es doctora en Ciencias de la Atmósfera, es investigadora del CONICET. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Bueno, yo me dedico a la ciencia de la atmósfera, entonces yo trabajo en tema de cambio climático en relación a los factores físicos, qué es lo que produce el cambio climático. Y sin lugar a dudas, las emisiones, no hay dudas desde el punto de vista científico, que las emisiones provocadas por acciones humanas, no hay consenso, que son provocadas justamente por acciones humanas. O sea, es un cambio antrópico, antropogénico, este cambio climático que estamos viviendo y que seguiremos viviendo por todas las futuras generaciones. Sí, yo ponía por ahí, Gabriela, el ejemplo de las naranjas y esas emisiones. Como a veces decimos acá en el programa, las emisiones las producimos todos los días con los autos que manejamos, el transporte que tomamos, las cosechadoras en el campo, los aviones, porque me parece que parece imposible, ¿no? Pero pareciera que el cambio climático y cómo nos afecta todavía sigue siendo un problema que vemos de modo lejano, aunque haya ocurrido lo de Bahía Blanca y todos los días estén ocurriendo eventos de esa naturaleza. Entonces te convidaba para bajar todo lo que podamos sobre lo que sepas al ciudadano común, para poder entender mejor de qué estamos hablando como cuando hablamos de cómo nos afecta el cambio climático, ¿no? ¿Qué se te ocurre decir? En verdad es una cuestión de conciencia, ¿no? Porque primero, hace años atrás, décadas atrás, se hablaba del cambio climático como un problema del futuro, cuando en realidad ya era un problema del presente, solo que no nos afectaba de manera tan inmediata, porque la frecuencia con la que ocurrían los eventos extremos, que los eventos extremos son a donde más se nota, digamos, ¿no? el cambio climático, porque los eventos extremos en este contexto de cambio climático se exacerban, ¿sí? Entonces tenemos más olas de calor, más olas de frío también, pero principalmente olas de calor, más lluvia o más sequías, ¿no? Los extremos se intensifican. Y al empezar a percibir eso, a partir más o menos de la década del 2000, que se empezó a percibir, porque justamente aumentaron en intensidad, en duración, en frecuencia, entonces ahí es como que la sociedad dijo, estamos en un problema. El problema lo tenemos de hace mucho tiempo. Entonces dejó de ser un problema del futuro para ser un problema del presente, pero no estamos preparados para ese nuevo presente. O sea, la sociedad no tiene conocimiento, las ciudades, los lugares no están adaptados al cambio climático porque no podemos hacer nada para cambiar. Lo único que podemos hacer nada. O sea, para cambiar lo que ya se emitió, porque el tema es que se emite, y los gases que se emiten en la atmósfera, que producen el efecto invernadero, quedan. Es como ponerle una manta al planeta, ¿no? Que hace que haya más calor retenido en la atmósfera que si no estuviera esa manta. Esa manta está compuesta por gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera y no dejan que escape, ¿sí? Entonces, al aumentar la temperatura promedio global, todo la circulación atmosférica cambia. Al cambiar los patrones y al cambiar todo, es justamente que se altera y se manifiesta de alguna forma por estos extremos. Entonces, Gabriela, perdón, quisiera detenerme en este punto porque acá hay algo que pareciera importante. Hablamos de gases y yo lo que te quiero preguntar es
¿cuánto tiempo permanecen esos gases en la atmósfera? Porque si no, parece que es un viento, ¿viste? Que pasó y pasó, y es al revés. Sí, claro. Se tiene ese concepto que todo lo que se emite, ¿no?, a la atmósfera se disipa, ¿no? Como el humo. Total. En algún momento desaparece. En realidad no desaparece, ¿sí? Los gases que se emiten en la atmósfera, lo que puede llegar a desaparecer es un material particulado, las cenizas, por ejemplo, volcánicas, o producto de un incendio, que con una lluvia, eso sí, claro, es como que se lava y llega a la superficie, pero el resto, lo que es gas, eso queda en la atmósfera. Y los gases que componen este efecto invernadero permanecen mucho tiempo. Algunos 50, 100 años, otros miles de años. No se sabe cuánto tiempo permanecen en la atmósfera. Se sabe que permanecen muchísimo tiempo, o sea, estamos hablando de por siempre. Entonces, lo que ya se emitió va a quedar en la atmósfera y va a seguir provocando calentamiento. Sí, o sea, sobre eso digo que no podemos hacer nada más que adaptarnos, porque las consecuencias las vamos y ya las sufrimos, pero cada vez se va a ir intensificando. ¿Por qué? Porque se sigue emitiendo. Entonces, esa manta, ese manto que cubre el planeta, se va a seguir, digamos así, engrosando. Entonces, cada vez el calentamiento va a ser mayor y las consecuencias van a ser mayores. A tal punto que no solamente estamos poniendo en riesgo la supervivencia de muchas especies, y que muchas han desaparecido porque no pueden adaptarse o no han tenido tiempo de adaptarse a nuevas condiciones, sino que estamos poniendo realmente en riesgo la supervivencia humana, porque el ser humano está adaptado bajo ciertas condiciones, y si se cambian esas condiciones, se cambia sobre todo la manera en que en donde se produce alimento, cambian las regiones en donde se produce alimento, cambia el clima, entonces cambian las producciones. Todo ese cambio inevitable va a hacer que el ser humano sufra múltiples consecuencias, no solamente grandes precipitaciones o intensas sequías, sino problemas con el agua, problemas con la alimentación, o sea, consecuencias de no poder adaptarse a una nueva condición climática que sigue cambiando además. Sí, concretamente estamos hablando de una palabra que nos cuesta pronunciar porque realmente nos parece espantosa, pero estamos hablando de un colapso. Lo que pasa es que ese colapso, como parece ser gradual por ahora, pero en algún momento no sabemos si va a continuar, porque parece como que las cosas están cambiando de una manera gradual, pero hay un punto que es muy importante, y es que los sistemas físicos, como es la atmósfera, el océano, o sea, todo el componente físico, ¿sí?, del sistema climático, no reacciona, digamos, de forma lineal. Hasta cierto límite parecería que sí, pero llega a un límite que ya no se comporta de esa manera. Por ejemplo, eso se empieza ya a notar en las regiones polares, en donde la temperatura, principalmente en el Ártico, ha aumentado muchísimo más que en cualquier otro lugar del planeta. O sea, la temperatura promedio global ha aumentado hasta febrero de este año 1.5, ¿no? Promedio global. Sí. Pero si se mira en las regiones polares, en el Ártico en particular, ha aumentado casi 5 grados. Entonces, ese sistema ya está colapsando, porque los sistemas llegan a partir de un punto en que colapsan, ya no siguen cambiando de forma gradual. Entonces, es una cuestión de tiempo, quizá ese colapso. De cualquier forma, en la situación ya actual, ya con lo que hemos emitido y ya con esa diferencia de temperatura, que se traduce en ¿qué? En energía. O sea, ya con eso tenemos un problema, porque
ese aumento de temperatura provoca más energía. O sea, el sistema, la atmósfera tiene más energía. Y la energía se tiene que liberar. O sea, la energía no hay no hay cómo transformarla, se libera. La forma en que se libera es justamente provocando más tormentas, provocando estos eventos extremos que nos están siendo cada vez más frecuentes. Y pasamos, parece, de un extremo a otro, ¿no? Es evidente que estos liderazgos de parte de lo cual hablábamos en esta ensalada de la presentación, tienen una gran responsabilidad. Quiero preguntarte qué te pasa a vos, una mujer de Santa Fe que vive en Entre Ríos, cuando ves que no hay un cambio quizá con la radicalidad que hace falta, cuando ves que ponen más torres de petróleo hasta en el mar para extraer algo que sabemos que es una causa directa del calentamiento global. Bueno, cuando seguimos consumiendo de un modo desaforado o parte de ese mundo que puede consumir de lo que sea, ¿Vos qué sentís? Digo, desde las entrañas, ¿no? ¿Por ahí tenés miedo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en realidad miedo no sería exactamente el sentimiento que me provoca. Me provoca angustia como humano, claro, ¿no? Pero como científico me produce una gran frustración, porque yo empecé a trabajar en el tema de cambio climático hace más de 20 años, justamente porque la gente de mi generación recordará la película de Al Gore, en aquel momento, que eso dio un poco a conocer el tema del cambio climático, lo que nos estábamos enfrentando. Yo recuerdo en ese momento estaba trabajando afuera del país y había estado justo en Buenos Aires, estrenaron la película y la fui a ver. Una verdad y cuando incómoda. salimos con mi marido, una verdad incómoda, gracias, no recordaba en castellano. Y mi marido también es climatólogo y meteorólogo y se dedica al tema. Y recuerdo que salimos del cine impactados porque ni siquiera, digamos, en el ambiente científico se tenía la dimensión, ¿no?, del problema que enfrentábamos. A partir de ahí decidí, ahí cuando volví, cuando estaba trabajando, decidí cambiar de tema y trabajar en cambio climático, porque dijo, yo tengo una responsabilidad, digamos, frente a la sociedad, que a ver si a través del conocimiento puedo llevar un poco de luz, digamos, en el conocimiento y a la sociedad transmitirle. Claro. Por eso siempre cuando me llaman para hacer notas, si bien no es algo que digamos, no nos atañe directamente a los científicos, pero lo hago, lo mismo doy cursos o hago charlas para gente que no es del área, digamos, de las ciencias más duras, justamente porque me siento con ese compromiso de decir, esto es lo que pasa y esto va a seguir pasando y tenemos que tomar conciencia, por lo menos como seres humanos, como individuos, ¿no? Y científicamente es decir, seguimos hablando y seguimos tratando de llevarle principalmente a los que tienen el poder de decisión, ¿no? Como hablabas vos al principio de la nota, a los empresarios, a la gente, a los políticos, tratar de poner en claro qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, porque tenemos la capacidad de poder decir frente a este escenario va a pasar esto, frente a este otro escenario puede llegar a pasar esto. Pero bueno, más que eso, digamos, no podemos hacer, pero uno se siente muy limitado. Claro, ¿no? impotente, ¿no? Claro. Sí, absolutamente. Gabriela, gracias por este rato. Sí, decime. Por favor, gracias a ustedes y querías decir algo de final, me parece, y te corté. Sí, que el hecho de que poner la responsabilidad fuera de
de nosotros como individuos, en los políticos o digamos, las personas que toman las grandes decisiones, quizás no sea el camino, ¿no? Porque esa gente que hoy nos gobierna y toma decisiones va a cambiar en la medida que las sociedades cambien. Entonces, si nosotros cambiamos individualmente, vamos a exigir otra cosa, entonces vamos a tener la posibilidad de elegir otras personas para que nos gobiernen. Entonces, es fundamental el hecho de cambiar nosotros como individuo y tomar la responsabilidad de nuestros actos, de lo que hacemos, lo que consumimos, de lo que justamente, ¿no?, vos decías al principio, emitimos. Esta toma de conciencia va a hacer que a los lugares de decisión llegue otro tipo de gente con esa misma conciencia. Entonces van a tomar decisiones diferentes. Qué lindo lo que decís. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la justicia acaba de ordenar la elaboración de un código ambiental que figuraba en la Constitución desde hace 25 años y los legisladores nunca lo trataron. ¿Y sabés por qué se destrabó? Porque hubo una presentación de vecinos. Y es esto que estás diciendo vos, una participación de nosotros más activa, poderle dar el valor y el poder que tiene el estar juntos y juntas. Así que te agradezco que hayas elegido cerrar esta nota con ese ejemplo y con eso que nos ayuda a continuar con una buena conversación acá en la radio. Un gran abrazo, Gabriela. Gracias a ustedes y bueno, a disposición para cuando quieran conversar de estos asuntos. Claro. Un abrazo para ustedes y buen día y buen fin de semana y felices Pascuas. Eso, feliz Pascua también. Todos. Gracias. Gabriela Müller, doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora del CONICET, docente y directora del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Hacía tiempo que no escuchaba una científica con tanta claridad explicar lo que necesitamos saber como el abecedario. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.